De todas las doctrinas de la Iglesia de Roma, las doctrinas de María probablemente son las más fáciles probar ser falsas. La Iglesia Católica es arminiana, pero también hay iglesias arminianas adentro de la sombría de los evangélicos. La Iglesia Católica enseña salvación a través de los sacramentos, pero también hay sectas dentro de la sombría de los evangélicos que también hacen esto. Pero las doctrinas de María son únicas a la Iglesia de Roma. Hay un folleto de esta iglesia malévola que enseña a orar a María, pidiendo que el lector debería pedir salvación de 3 cosas: del pecado, de los diablos y de Jesús. Imagínate orando a María para salvarte del pecado. Orando a María para salvarte de Jesús, porque Él es el juez enojado y María, como su madre, puede quitar la ira contra ti. La Iglesia Católica atribuye a María lo que pertenece a Jesús, lo que es la salvación y el perdón de pecado. Y en hacer esto, Roma se separa a sí misma del cristianismo. Los católicos y los evangélicos no son hermanos. La veneración de María y esta idolatría son tradiciones del hombre. No provienen de la Escritura. Papa Pío X llamó el Espíritu Santo el esposo de María. Y según esta iglesia, ella tiene los papeles del único Salvador del mundo, Jesús. Él es el Redentor, ella la mediatriz. Jesús no tenía pecado, María tampoco tenía pecado. Jesús ascendió al cielo, María también ascendió al cielo. Jesús podía hacer posible a su madre lo que Él quería, y esto es no pecar. Esta es la doctrina de los católicos, que Jesús, siendo Dios, es capaz de quitar o prohibir a María de heredar una naturaleza pecaminosa, no heredar el pecado original y no pecar ni una sola vez. Y según los católicos, según los teólogos católicos, Jesús hizo esto. La Inmaculada Concepción se estableció como doctrina romana por Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 y dice que María fue preservada exenta de toda mancha de pecado original. Ella no tiene una naturaleza pecaminosa. Esto era un privilegio para ella. Era la voluntad de Dios, como ella es, según los católicos, la Madre de Dios. La Biblia no provee ninguna fundación para la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y si no creemos esto, ¿sabe lo que hace Roma a nosotros? Nos echa en los fuegos de Hades. Si uno no cree que María no tenía pecado original, ni pecó ni una sola vez, si no creemos esto, somos anatemas según ellos. Al infierno vamos. La Iglesia Católica utiliza 3 pasajes para probar esta doctrina, pero ellos saben que estos pasajes en realidad no enseñan la Inmaculada Concepción. Es una doctrina que está ausente de las páginas de la Escritura. Entonces lo que ellos dicen además es que era o es una tradición apostólica oral. Y vamos a ver que ambas cosas son falsas. Primero, abre la Biblia a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y vamos a leer versículos 26 a 28. Aquí dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hay una palabra aquí, karatomenai, lo que es lleno de gracia, o aquí dice muy favorecida, dependiendo de la traducción que utilizamos. Pero la palabra es una palabra griega, es un participio, es pasivo y está en el perfecto. Estas tres cosas son importantes porque ninguna de estas cosas significa que uno está sin pecado. Y esta es la doctrina. Ellos utilizan estos versículos aquí para probar que María no tenía pecado original. No tenía una naturaleza pecaminosa y no pecó ni una sola vez. Entonces es importante saber que la gramática no prueba esto. Tampoco hay algo en el verbo, charis, o que es gracia, que significa estar sin pecado. Lo que significa que es que María recibió gracia de Dios. Pero los católicos dicen que ella es santa, que aquí lo que está diciendo el ángel es que ella es santa, santificada, el objeto más santo en toda la tierra y opuesto del pecado. Lucas 1:28 también se utiliza según los católicos, para probar las 4 doctrinas marianas, pero nada en el término tiene que ver con el llenar. La raíz no significa sin pecado, tampoco la gramática. El mismo término se utiliza en Efesios, capítulo 1, versículo 6, para los creyentes. Karatoo no significa sin pecado. Es un saludo aquí. El ángel está saludando a María. También, María no podía pensar que lo que estaba diciendo el ángel significa que ella está sin pecado. Leemos otra vez, a ver si era posible que María piense esto. Lucas 1, 26 a 28. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y aquí está. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Vemos aquí que ella no está bendecida más que las otras mujeres. Ella no está bendecida sobre o encima de otras mujeres, sino entre las mujeres. Aquí María puede pensar que, sí, el ángel me está diciendo que estoy sin pecado. Yo nací sin pecado original. Todas las personas, en toda la historia del mundo, menos Adán, menos Jesús, nacieron con pecado original, con una naturaleza pecaminosa, y por eso hacen pecado. Pero María no. Así ella pensaba, según este saludo del ángel, en ninguna manera. Eso es imposible, leyendo el contexto aquí. Otros versículos en este mismo capítulo, Lucas capítulo 1, vamos a leer versículos 46 a 55. Y aquí dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces aquí el versículo clave es 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Según los católicos, lo que está diciendo María aquí es que Dios la preservó del pecado original. Dios, mi Salvador. No es que María necesitaba un Salvador, un Redentor del pecado, sino que Dios le salvó de las manchas del pecado original. Esta es la doctrina. Es imposible probar eso de estos versículos. Y hay uno más, lo que es Génesis, capítulo 3, versículo 15. El protoevangelio, Génesis 3:15, el primer evangelio. Y aquí la Biblia dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Los católicos utilizan el latín, la traducción del latín, lo que se llama la Vulgata. Y Génesis 3:15 está mal traducida en la Vulgata. Lo que dice allá es ipsa en vez de ipsum. En el original, en el hebreo, es ipsum. Ipsum es masculino, lo que significa él te herirá en la cabeza. Satanás te herirá en la cabeza. Pero en la Biblia traducida en latín, la Vulgata, dice ipsa, lo que es femenina. Ella te herirá en la cabeza. Ludwig Ott, un teólogo católico en Fundamentales de Doctrina Católica, dijo que el bulo papal, lo que da esta doctrina de la Inmaculada Concepción, que el bulo papal estableciendo esta doctrina como la verdad, sin duda, imposible para equivocarse. Él dijo que en el bulo papal no hay un exégesis de este versículo, porque el Papa utiliza Génesis 3:15 para probar esta doctrina. Está diciendo Ott que el Papa fracasó en probar. Pero además de esto, dice que eso no importa, porque la infalibilidad del Papa no extiende a las pruebas, al apoyo, sino solamente a la doctrina. Este es un teólogo católico quien está escribiendo esto, diciendo que en realidad Génesis 3:15 no da prueba, no da apoyo para esta doctrina, pero no importa. Porque lo que dice el Papa, él es infalible y esta es la verdad. No importa si no hay apoyo, no importa si no hay pruebas de la Escritura. Él, Ott, también admite que esta no era una tradición apostólica de los padres de la Iglesia. En febrero del mismo año que Papa Pío IX definió la doctrina, él escribió una carta a los obispos de la Iglesia Católica, preguntando si él debe definir esta doctrina. Y en esta carta escribió que María hirió la cabeza de Satanás, mostrando que él no entendía el protoevangelio en Génesis 3:15. Lo que dice, él te herirá en la cabeza y no ella. Y él, el mismo Papa que definió la doctrina como una dogma, utilizó como apoyo para esta creencia
Génesis 3:15. Entonces, estos son los tres pasajes. Lucas 1, 26 a 28, Lucas 1, 46 en adelante a 55 y aquí Génesis 3:15. Y es obvio que en ninguna manera dice la Escritura que María está sin pecado original. Es verdad que la Biblia no dice que María no pecó. No hay un versículo que dice que María pecó. Pero tampoco hay un versículo en la Biblia que dice Tadeo pecó. Entonces, este no es prueba que nunca pecó, solo diciendo que no hay un versículo que dice que pecó. Muchos de los... Entonces ahora, viendo que no hay prueba en las Escrituras que María está sin pecado, no hay nada para probar esta doctrina, vamos a probar que lo que dicen los católicos acerca de los padres de la Iglesia, que esta es una tradición oral, pasada de generación a generación, establecido por los apóstoles. Vamos a ver que tampoco es verdad esto. Origen, Crisóstomo, Basilio negaron que María era sin pecado. Yo escuché un teólogo católico admitiendo esto. Él admitió esto. Que sí dice, que sí habían teólogos, los padres de la Iglesia, como Origen, Crisóstomo, Basilio. No estaba de acuerdo con esta doctrina. Pero según lo que este teólogo dijo, era que eso no importa. Porque lo que importa es que habían un desacuerdo, pero la Iglesia definió la verdad. La Iglesia estableció la verdad y la Iglesia católica no puede equivocarse. La Iglesia dice que es la verdad, por eso es la verdad. Esto es el magisterio de la Iglesia católica, lo que puede definir doctrinas y nunca pueden equivocarse. Esta es una tradición inventada de la Iglesia católica, siglos y siglos después de cuando Jesús estaba caminando sobre la tierra. La creencia que María no pecó ni comenzó hasta el tiempo de Agustín. Y Agustín mismo negó la Inmaculada Concepción. Agustín dijo que María no pecó, que ella no cometió pecados. Agustín, desafortunadamente, él dijo esto. Pero él también dijo que ella tenía pecado original. Entonces, esto niega la doctrina actual católica de la Inmaculada Concepción, porque la doctrina dice que María no tenía pecado original, no tenía una naturaleza pecaminosa, no pecó ni una sola vez. Agustín dijo que María recibió la gracia de la regeneración. ¿Cuál sería la razón que una persona recibe la gracia de la regeneración? Y la respuesta es porque la persona no está regenerada. Y para ser regenerada recibe la gracia de Dios. La única razón que una persona necesita la gracia de la regeneración es porque tiene pecado. Si no tiene pecado, no necesita gracia. Es claro que esta doctrina no es una tradición apostólica. Los padres de la Iglesia no conocían esta doctrina. Agustín negó esta doctrina, desarrolló mucho más tarde y 2 milenios después de Jesús fue definido. La Iglesia católica ha inventado tipos y paralelos entre cosas bíblicas y María, cosas que son santas, como el Arca del Pacto y María y David, y estas cosas tampoco tienen fundación bíblica, y es chistoso leer lo que ellos hacen.
como inventan estas cosas que no dice la Escritura, pero hacen paralelos y dicen que estas cosas son tipos de María. Es increíble, pero esto es otro tema y vemos una diferencia fundamental entre el entendimiento de los católicos y los evangélicos. Martín Lutero dijo que cada persona es un sacerdote. Eso es lo que dice la Escritura. Él creyó en el sacerdocio del creyente. Cada creyente es un sacerdote, como dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. No encontramos en la Biblia el establecer de Dios una autoridad que la Iglesia Católica dice que tiene en el magisterio, que puede decir, yo digo, y por eso es la verdad. La Biblia no dice esto, pero la Iglesia Católica tiene esto, el magisterio. Ellos dicen que tienen la Biblia y tienen la tradición oral. Esa es una gran diferencia entre los protestantes y los católicos. Los protestantes creemos en sola Escritura. La Escritura y solamente la Escritura es theopneustos, lo que significa que Dios respiró y por eso es la verdad y es la única verdad. Y por eso vemos a lo largo de la historia que la Iglesia Católica tiene tradición oral que dice que es tradición apostólica, pero no hay ninguna prueba para esto. Y esta doctrina de la Inmaculada Concepción es un ejemplo perfecto de esto. Los padres de la Iglesia negaron esta doctrina. Agustín negó esta doctrina. No hay prueba que los padres de la Iglesia creyeron esto, pero esto es lo que dice la Iglesia Católica. En el principio, el pecado entró al mundo. Y el pecado pasó a todos los hombres. Dios hizo un pacto con Adán en el jardín de Edén. Abre a Génesis capítulo 2. Vamos a leer versículos 16 y 17. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios hizo un pacto con Adán antes que entró el pecado al mundo. Esto es antes que Adán pecó en Génesis capítulo 3. Este pacto se llama el pacto de obras. Y los miembros de este pacto es Dios y Adán. Y Adán era el representante, la cabeza federal de todas las personas que van a existir en la historia del mundo. Él era nuestro representante. Él era en nuestro lugar. Y lo que Adán haría tendría consecuencias para todas las generaciones después, para todos los descendientes de él, lo que son todas las personas. Entonces, los miembros del pacto de obras, Dios y Adán. Y Adán era nuestro representante. La condición del pacto, leemos aquí, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La condición era obediencia. Adán, tú me obedeces. Esta es la condición del pacto. Por eso se llama pacto de obras. Porque si Adán había obedecido a Dios, Dios le iba a confirmar en inocencia. Le iba a confirmar en un estado de santidad. Pero sabemos lo que pasó. Adán pecó y eso no pasó. Y Dios iba a confirmar no solamente a Adán en santidad, sino todos sus descendientes en santidad, los santos ángeles. Ahora en el cielo han estado confirmados en santidad. Ellos no pueden pecar. Así Dios iba a hacer con nosotros. Pero Dios tenía planes mejores para nosotros. El pecado entró. Pero ahora,
cuando Dios nos salva, cuando estamos glorificados, Dios nos pone en un estado aún mayor que lo que Adán iba a heredar si no había pecado. Adán iba a ganar su salvación por él y por sus descendientes. Pero el pecado entró al mundo. Adán, mientras que estaba en este periodo de probación, pecó contra Dios. Satanás engañó a la mujer, no engañó a Adán. La Biblia no dice que Adán fue engañado, sino Adán pecó contra Dios de su propia voluntad sin ser engañado. Pero había una promesa del pacto y esto era la salvación. Dios iba a confirmar a Adán en la santidad. Entonces vemos los miembros del pacto, la condición del pacto, el castigo del pacto es que la muerte, eso es lo que pasó. Cuando Adán pecó, la muerte entró. Enseguida muerte espiritual, perdió su comunión íntima que tenía con Dios. Cuando Dios vino, ¿dónde está Adán? Está escondiéndose. Y la promesa del pacto era la salvación. Y el sacramento era el árbol de vida. Ahora, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 23, y después Romanos 5:12. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12. Lo que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos hay una comparación entre Adán y entre Jesús. Ambos eran nuestros representantes. Y hay 5 interpretaciones sobre todos pecaron aquí en Romanos 5:12. Primero es que es un mito. Esas son las personas que no creen la Biblia. Dicen que Génesis capítulos 1 a 3 es un mito, en realidad no pasó. Segunda interpretación es de Pelagio. Él era un monje en Inglaterra que vivía durante el siglo IV. Y él dijo que el pecado de Adán no tenía ningún efecto en la descendencia humana. Nosotros nacimos espiritualmente neutros. Y la única razón que las personas pecan es que están siguiendo el mal modelo de Adán. Y Charles Finney también creyó esto. Él es el predicador que inventó lo que hacen casi todas las iglesias evangélicas hoy en día, la invitación, invitando a las personas a seguir adelante al arca, al banco, para arrodillarse y orar para pedir salvación para pedir salvación y perdón de pecado, y después promete la salvación, dice que ahora eres un hijo de Dios, no tienes que preocuparte, te vas al cielo. Él inventó esto, él creó la doctrina de Pelagio. Y si lees su teología sistemática, así dice sobre el pecado original y todas estas cosas. Y la tercera interpretación es de Juan Calvino, lo que es la naturaleza pecaminosa. Él dice que todos hemos recibido una naturaleza pecaminosa de Adán. Y aunque esta es la verdad, no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos 5:12. La cuarta interpretación es de Agustín. Y esto se trata de la justicia, lo que es justo. Dice que no es correcto, no es justo que yo soy culpable delante de Dios para lo que hizo
otra persona, por lo que hizo Adán en pecar. Entonces lo que dice es que nosotros estamos en Él. No es que Él era nuestro representante, no es que Él era nuestra cabeza federal y que nosotros somos aparte de Él, sino nosotros estamos en Él, en alguna forma, en sus lomos o en alguna forma en Él. Y por eso somos culpables. Y la quinta interpretación es de que Adán era nuestro representante, nuestra cabeza federal en el pacto. Y como representante de la raza humana, Adán estaba en nuestro lugar actuando por nosotros. Y por eso el resultado del pecado tiene consecuencias graves que traspasan a nosotros. Y en Romanos 5 vemos un contraste entre el único acto de Adán y el único acto de Cristo. Algunos dicen pero eso no es justo. Pero si decimos que eso no es justo, estamos pensando con nuestras mentes caídas, porque Dios puede hacer lo que Dios quiere. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tampoco deberíamos pensar esto porque en el Antiguo Testamento vemos que el concepto de la representación está allí, está en el Antiguo Testamento. También es algo que aparece mucho en el mundo occidental. Por ejemplo, cuando Jefferson escribió la Declaración de Independencia hace más que 200 años, yo no estaba ahí, pero esto tiene consecuencias para mí. Y si decimos que no es justo que Dios me inculpa por el pecado de Adán, entonces ¿cómo podemos decir que Cristo era nuestro representante y que Dios inculpa a Él a nuestra culpa y nuestro pecado está imputado a Cristo? Destruye el caso de nuestra salvación. La única razón que nosotros somos salvos es porque otro murió por nosotros. Esta es la fundación del pecado original. Cuando la Iglesia Católica dice que María no tenía pecado original, no hay ninguna prueba de la Escritura por esta doctrina. Los padres de la Iglesia no creyeron esto. Agustín no creyó esto. Y las Escrituras que ellos utilizan para probar esta doctrina, la prueba y el apoyo es ausente de las páginas de la Escritura. Todos pecaron y esto incluye a María. Por eso damos gracias a Dios por la redención que tenemos en Jesucristo. Él es el único Salvador del mundo. Cuando leemos el folleto en los hospitales que tienen los católicos, diciendo orar a María, pidiendo salvación del pecado, de los diablos y de Jesús, deberíamos quemar esta basura, porque eso es lo que es guiando a las personas al infierno. Y cuando la Iglesia Católica dice que si no creemos esta doctrina, que somos anatema, ¿qué más podemos decir? Que ellos están inventando doctrinas que no aparecen en la palabra de Dios. La única revelación que es Theopneustos, que Dios respiró.